Sí, profe. Ok, bueno, nuevamente buenas tardes, bienvenidos al curso de biología para nivel número 12. En este nivel vamos a dar un poco sobre conceptos genéticos, biotecnología, y la primera clase que vamos a empezar hoy vamos a ver conceptos de la genética. Pero antes de iniciar, vamos a ver conocimientos generales, pero vamos a tratar primero las reglas del juego. Las reglas del juego, la primera es el trabajo sincrónico y el asincrónico, que aquí en clase, como ya lo han visto, a pesar de que pueden tener la cámara apagada, sí es importante de que se mantengan en la sala escuchando las clases, y siempre voy a estar ahí llamándolos. Y ya les dije, el que no escucho en clase y lo llamo, por ejemplo, Isabel no habla y no habla y no habla, y incluso se acaba la clase y todavía Isabel sigue conectada. Eso quiere decir que Isabel encendió su computador y se movió y se fue a hacer algo y dejó ahí. No, disculpe, lo que pasa fue que tuve que ir a hacer Por una favor, compra a la casa. apaguen el micrófono. Gracias. Entonces, el trabajo sincrónico es estar aquí en la clase, los que son virtuales, escuchar, tratar de participar, dar opiniones, para que la clase no sea solamente el profesor hablando, sino que ustedes también tengan la oportunidad de participar. El asincrónico no es más que sus deberes en casa, donde ustedes van a hacer talleres, trabajos y demás que se les asigne, y ustedes deben cumplirlo. Los parciales siempre mensualmente van a tener un trabajo, un parcial. Y allí en la tercera sesión vamos a decidir o vamos a negociar, pues que todos quedemos satisfechos con el día del mensual. Prefiero que no sea el día de la clase, sino que como ahora tenemos esta modalidad virtual, tenemos la opción de hacerlo otro día, y ahí nos ponemos de acuerdo en la hora para que ustedes lo puedan hacer y lo puedan entregar. Y le vamos a dar igual unas 2 horitas para que usted haga su mensual, y eso pues los ayude y puedan salir bien. El horario de atención ya le hemos dicho que va a ser los miércoles. Los miércoles va a tener para que yo le resuelva cualquier tipo de consulta a través de WhatsApp, que me puede escribir, se identifica y solucionamos su interrogante. La puntualidad es muy importante, y si hay algo que los que ya han dado clase conmigo saben, es que me gusta la puntualidad y el trabajo y la entrega, el esfuerzo. Eso yo lo valoro mucho. Así es que ya ustedes me conocen bastante y yo los conozco a ustedes, y sé que aquí no va a haber ningún problema con puntualidad. Si hay que alarle las orejas, se las voy a alar también. Si tienen alguna duda o algo que ustedes no estén de acuerdo, también háganmelo saber, porque a mí me gusta escucharlo. Los quizzes sorpresa siempre están allí en la plataforma, van a aparecerle algunos días unos quizzes. No son obligatorios hacerlo, pero el que lo hace va a tener los puntos extra guardados, sumados para el final. Por si usted tenía un 1, bueno, ahora con 16, con 15 puntos, ahora tiene ya entonces 1,6. Ya no es lo mismo, ¿no? Bastante ayuda. Esos 16 puntos, esos 20 puntos, esos 30 puntos. Los quizzes van a ser de 5 puntos. Van a ser un plus. Si usted tenía al final, no sé, un porcentaje, probablemente ya tenía 4,9 y con esos 20 puntos que generaba el 0,1%, quedó en 5. Así que ayuda. No le va a restar porque no le voy a una casilla, pero sí le va a sumar. Voy a moverme un momento de que alguien parece que está solicitando entrada a sala. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿Seguro? ¿Alguna sugerencia, algo? No, profe, no. Bueno, entonces nosotros vamos a iniciar hablando de genética. A ver, ¿qué saben de genética? ¿Qué han escuchado? ¿Qué algo? Le dicen la palabra genética. ¿Qué pueden opinar sobre eso?
Justin, Helen, yo los conozco a ustedes, así que ya los puedo llamar categóricamente. Laritza, Isabel, genética. ¿Qué saben de la genética? La genética es lo que tiene que ver con la herencia, La herencia, los genes, de lo que es el ADN. correcto. Muy Hasta el bien. momento. ¿Hasta el momento? Hasta el momento es lo más preciso que le puedo explicar ahorita en este momento. Está bien. ¿Quién más? ¿Quién habló? Isabel. ¿Quién fue la que habló? Correcto, profe, Isabel Guerra. Gracias, Isabel. ¿Quién más? ¿Qué dice Helen? Laritza, Yuritza. Genética. Bueno, la genética es como un estudio, pues, para saber las herencias. La herencia. A ver si me dejaron platita. Eso es una herencia, ¿no? Algo que me hayan dejado. ¿Qué más? Odali. No, pero de las células, pues, de la genética, no de la plata. No de la plata, sino también la palabra herencia abarca mucho ámbito, pues. Entonces también abarca en lo de la genética. Por ejemplo, me está hablando Helen, ¿verdad? Sí, Helen, si por ejemplo tus bisabuelos, tatarabuelos tenían los ojos celestes y tú sacaste los ojos celestes, ¿tú consideras que eso es una herencia que te han dejado, sí o no? una herencia genética, ¿no? Pero es una herencia, ¿sí o no? Bueno, sí, porque es de ellos y va en la genética, entonces Te lo heredaron. científicamente, ajá. Entonces es herencia. Te heredaron algo que quizás fue involuntariamente, pero te lo heredaron. A diferencia de una herencia de que yo te digo, te voy a heredar este cosa de gel. Yo te lo estoy heredando a ti. Pero en la parte genética generalmente es al azar. Generalmente es al azar, pero sí hay herencia, ¿no? Que es más la transmisión de esas características de una generación a otra. ¿Quién más creen? ¿Qué más cree Odali? Sí, profe, las características y los rasgos físicos que heredamos de nuestros familiares. Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué cree Yuritza? Laritza. Profe, las mutaciones son parte de la genética, como el albinismo. Las mutaciones es una parte de la genética, muy bien. ¿Qué es una mutación? Una alteración, eso lo vamos a ver. Bien, entonces vamos a ver la genética, que no es más que una rama de la biología. ¿Recuerdan cuando dábamos en cuarto año las ramas de la biología? Una de esas era la genética, que se encarga del estudio de las características genéticas, pues como lo dice, de cada uno de los organismos, características que pueden ser fenotípicas, características. ¿Cuál es la otra? Fenotípica y Genotípicas. genotípica, muy bien. Eso me hace sentirme bien que estuvieron en las clases. Fenotípica y genotípica, es decir, forma, color, tamaño, y genotípica, que tiene que ver con la parte de genética, si son dominantes, si son recesivos, si son heterocigotos, si son homocigotos. Eso tiene que ver con la parte de las características genotípicas. Por ejemplo, en esta imagen vemos dos ojos. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos ojos? El color. El color. La forma parece la misma, pero el color es diferente. En las narices, ¿cuál es la diferencia?
El color El también. color también. Entonces, el color es una característica fenotípica o una característica genotípica. Fenotípica, profe. Fenotípica, muy bien. Color, forma, tamaño, son características fenotípicas. Es lo que yo puedo ver de una planta, de una persona, de alguien. Estamos haciendo un recorderis de lo que hemos visto en cuarto o en quinto, de que el fenotipo es lo que yo puedo ver a alguien. Por ejemplo, yo voy por la calle y yo digo, mira esa persona, se ve muy bien, tiene el cuerpo, tiene el pelo negro, tiene los ojos celestes. Eso es lo que yo puedo ver de esa persona. Entonces, eso son características fenotípicas. Entonces, cuando yo digo, tu fenotipo es lo que yo puedo ver de ti, tu forma, la forma de tus dedos, eso es el fenotipo, y todo eso involucra la parte genética, porque eso sí fue heredado probablemente de alguien. De alguien yo saqué esos ojos verdes. ¿De quién? No es de papá, no es de abuelo. Pero resulta que mi tatarabuelo era una persona que tenía los ojos verdes y que esos genes se fueron transmitiendo de una generación a otra sin expresarse, hasta que yo, en mí, sí se expresó el gen, esa probabilidad mínima se expresó y entonces me salieron los ojos celestes a mí. O me salieron los ojos negros cuando mi papá eran los ojos celestes. Pero es que mi tatarabuelo era panameño y tenía los ojos negros. Entonces, todas esas probabilidades, toda esa parte la estudia la genética. Y hay unos conceptos que son muy importantes dentro de la genética y que pues ya lo hemos discutido aquí. Dentro de esos conceptos generales está la definición de genética, que no es más que una ciencia que se encarga del estudio de la herencia y la variación de esos organismos. Y la herencia, como decía Helen, que no solamente es que alguien me deje dinero, que me deje plata, sino que también es la transmisión de la información genética desde nuestros ancestros hasta nuestros padres y la descendencia. Ahorita mismo nosotros estamos como en el intermedio, ustedes quizás más nuevos, son mucho más nuevos, están ahí iniciando, pero llevan genes que sus ancestros le transmitieron, pero quizás en 200 años, ustedes van a ser esos ancestros. Ustedes van a ser los ancestros que le transmitieron los genes a personas que ustedes quizás ya no van a conocer, que pueden ser sus tataranietos o familiares o lo que sea. Le van a transmitir esos genes. Y en 200 años, alguien va a poder decir, esta es la foto de mi tatarabuelo, y yo ahora, después de 200 años, fue que yo saqué los ojos celestes, o fui yo el que sacó el cabello amarillo, porque mi tatarabuelo tenía el cabello naturalmente, no pintado, naturalmente amarillo. Entonces ahora yo salí. Entonces hay una heterogeneidad de cosas que pueden ocurrir gracias a la genética, gracias a las probabilidades que hay de herencia y de cruzamiento. También depende mucho de los cruzamientos de la especie, de los colores, de las características fenotípicas de las especies. Aparecen otros conceptos que ya también los hemos visto, como el carácter o el rasgo, el fenotipo, el genotipo. Tenemos 3 imágenes que podemos definir en la imagen número 1, la de aquí arriba. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué vemos en esa imagen? Diferentes colores de ojo y de formas también. De formas. Por ejemplo, veamos las 3 primeras. ¿Son colores parecidos, pero son iguales? No, profe. No. Miren el área de la córnea, del iris, los colores, a pesar de que lo vemos como igual, tiene los ojos, pero son diferentes. Y esas diferencias se basan en genes. Esas diferencias se basan en cómo se expresan los genes y en la heterogeneidad, o sea, la diversidad de características genotípicas que hay dentro de cada uno de nosotros. Por eso que cada uno de nosotros somos seres únicos genéticamente, a menos que tengamos un clon que es idéntico genéticamente o un gemelo idéntico, que seamos producto de una misma célula, entonces somos genéticamente iguales. Acá abajo vemos un color también claro, un chocolate claro, pero vemos que a pesar de que pueden ser similares los colores,
hay variaciones en las formas de los ojos, y eso es lo que hace el estudio de la genética interesante, entender cómo se transmiten esas características de una generación a otra y cuáles son las cosas que hacen de que domine un color y no domine el otro. Lo mismo ocurre en las plantas, en todos los animales, y en todos los seres vivos ocurre lo mismo y la genética interviene. Aquí vemos la diversidad o la heterogeneidad dentro de una misma especie, la especie Homo sapiens sapiens, que es el ser humano, el hombre, el Homo, que camina en dos pies, pero miren qué tan diferente pueden ser el ser humano. Miren una persona de rasgo hindú, de rasgo asiático, rasgo más árabe y asiáticos nuevamente, entonces hay una heterogeneidad de características fenotípicas que están sustentadas, por supuesto, por características genotípicas, pero que no salen del rango de ser otra especie diferente. ¿Y dónde está almacenada toda esa información genética de cómo somos nosotros, de por qué somos bajitos, altos, de manos largas, de manos cortas, de dedos largos, de dedos? Todo eso está almacenado en la célula, en nuestra célula. ¿En qué secciones de nuestra célula? En el núcleo de la célula. ¿Recuerdan nuestras clases de biología de décimo, donde hablábamos de la parte de la célula y que tenía el núcleo, las mitocondrias, los cloroplastos y demás? Bueno, aquí en esta estructura de la célula eucariota, que es la que tiene núcleo y membrana nuclear, está el núcleo y aquí está almacenada una molécula que se le llama ADN. Y esa molécula del ADN es la que tiene toda la información genética nuestra, llámese de animal, de planta, animales, con algunas excepciones como en la bacteria, que cita el ADN por todo el citoplasma, pero aquí está almacenada toda esa información genética, e incluso en las mitocondrias también hay ADN, en los cloroplastos hay ADN, y en algo de los ribosomas hay algo de ADN que también es utilizado en términos de investigación científica para determinar si una especie está relacionada genéticamente con otra especie. Usted le puede hacer análisis de ADN no solamente al niño para saber por prueba de paternidad, usted también puede hacerle análisis de ADN a cualquier tipo de organismo vivo. Usted le aísla el ADN y puede saber a quién está unido ese organismo, a quién se parece más y si es igual o similar a otro organismo. Por ejemplo, los estudios en peces, en ranas, en serpientes, en plantas, los expertos sacan ADN de cada uno de ellos y pueden ver cómo están relacionados evolutiva o filogenéticamente, cómo ese árbol se ha creado a través del tiempo. Entonces, en ese núcleo, allí dentro está el ADN, y en el ADN, en el material hereditario que es el ADN, hay cromosomas. Está todo el genoma humano contenido en... ¿Cuántos cromosomas tiene el ser humano? Pregunta. 23. 23 pares. ¿Cuánto es eso en total? 46. 46. 46 cromosomas tiene el ser humano. Tiene 23 pares que son ¿de quién? Cada uno de ustedes tiene 46 cromosomas, pero hay 23 cromosomas que son ¿de quién? ¿Quién se los dona? Del padre. Del papá. ¿Y los otros 23? De la madre. Cuando el espermatozoide llevaba 23 cromosomas de papá, llegó al óvulo, fecundó, el óvulo tenía 23 cromosomas de mamá y fecundó, entonces apareció cada uno de ustedes y aparecí yo con 46 cromosomas, o sea, un organismo diploide. En los cromosomas está almacenada toda la información genética de nosotros. Hay 23 pares, de esos 23 pares, el par número 22 pares son autosomas, o sea, los que dan la forma a las orejas, a la nariz, el color, el tamaño de la uña, todo. El par número 23 es el par del cromosoma sexual, el que define la sexualidad, si usted es hombre, si es mujer, y algunas alteraciones que pueden ocurrir también dentro, pues por mutaciones, que eso lo vamos a ver también, que cuando ocurren mutaciones en el par número 23 aparecen entonces errores genéticos
y esos errores genéticos generan que aparezcan, por ejemplo, en un ser humano aparezca vagina y aparezca también pene, y o que se produzcan mal y quedan semiformados. Todo eso puede ocurrir por alteraciones genéticas, y todo eso, la genética, está relacionada a los estudios y en los ensayos para entender por qué eso ocurre, dónde ocurre puntualmente en la molécula del ADN, qué cambió y qué no cambió para que ocurriera esa alteración o ese cambio genético. Hubieron muchos estudios que trataron de entender cómo ocurrían esos cambios, y uno de los famosos estudios fue el formado por Frederick Griffith. Griffith hizo unos estudios en 1920 con unos ratones y con unas cepas que él inyectaba de bacterias para ver si esas bacterias tenían algún efecto sobre esos ratones. Y por ejemplo, él inyectaba en la opción A, no sé si pueden leerlo bien, cepas vivas de la bacteria, se la inoculaba al ratón, y entonces en los resultados él veía que el ratón estaba sano, no le pasaba nada. Él decía que esa cepa R no causaba neumonía, estaba relacionada con la neumonía. Luego inoculó otra cepa, la cepa S de la bacteria, y veía que el ratón se moría. Entonces, luego puso cepas S, o sea, de la misma que causaban muerte, pero las cepas estaban muertas ahora, que eso es lo que hacen con nosotros ahora con estas vacunas, con todas las vacunas que nos ponen. Son cepas del mismo organismo, nada más que muertas. Y él veía que cuando le ponía cepa del organismo que era dañino, pero muerta, el ratón no le pasaba nada. Entonces, no causaba nada, pero sí causaba entonces hacía que mejorara la defensa. Y luego él dijo, no, aguanta, ahora voy a mezclar cepas R viva y de las S muertas por calor. Y el ratón entonces le daba neumonía y moría. Algo había entonces en esas cepas de S muertas que transformaba las R que eran inofensivas en cepas mortales. Entonces, todo esto fueron estudios, por ejemplo, que se dieron y que permitieron entender un poco más de la parte genética de cada uno de nosotros y entender cómo los organismos, cada vez que entran a nuestro cuerpo, cada vez que un virus entra a nuestro cuerpo, él entra a la célula y se mezcla con nuestro ADN, y él comienza a replicar rápidamente ese virus y ataca a todo nuestro sistema inmune, nuestro sistema de defensa. Y por eso es que los virus son tan exitosos y nos acaban e incluso nos pueden matar rápidamente. Y todo esto, la genética, la biogenética, la ingeniería genética, la biotecnología están encargados de entender. Esto de las vacunas que ahora producieron Pfizer, AstraZeneca y demás, ¿en qué se basaron? Se basaron en producir proteínas, segmentos de proteínas del mismo virus para que entre a nuestro cuerpo, entre a nuestras células, las células la reconozcan, la ataquen, pasen en nuestro ADN, en nuestro RNA que codifica proteínas, y se produzca una información que diga hay que producir esta proteína porque esta es la proteína que nos va a defender. Entonces ya se forman los macrófagos, las células T o los glóbulos blancos que nos van a defender a nosotros naturalmente del organismo. Cuando entre el organismo vivo, entonces ya nuestras células va a tener como un lector y va a decir, te reconocimos, hay que atacarte. Y ya tenemos una forma natural de defendernos, a excepción de antes que no teníamos, pues que entonces entraba el virus y hacía lo que le daba la gana en la célula, nos daba neumonía y nos atacaba todos los pulmones y demás, y pues las personas se mueren, ¿no? Incluso nos podemos morir porque todavía estamos con el COVID. Así que el ADN está formado por tétrada, o sea, las partes son 4 partes y cada una de ellas tiene, si sacáramos un pedazo de una tétrada de esta, viéramos que es una molécula o una doble molécula de una doble hélice, que es el ADN, que fue descubierta en 1953, no descubierta del todo, sino que ya se compiló toda la información que se había hecho antes por Marie Curie y demás, y se sacó pues que la forma de la molécula del ADN es una hélice doble helicoidal y que está formado por exones, por intrones y por un exón. Esto se le debe a James Watson y Francis Crick. Todavía por ahí está, creo que Francis Crick está vivo. Ahora solo una pregunta. ¿Por qué es tan importante que los cromosomas pasen de las células madre a las células hijas? A ver, ¿quién responde?
¿Por qué es tan importante que los cromosomas pasen? Vamos a traducirlo más fácil. ¿Por qué es importante que la información genética pase de papá a los hijos? ¿Me escuchan? Sí, profe, los cromosomas se pasarían por, ¿cómo se dice? El padre le transmite la información genética de qué virus atacar ya, ¿cómo se le dice? Le pasa la información genética ya. No sé cómo explicarlo. Ok, ¿qué más? ¿Qué más creen? ¿Qué más creen? Profe, para que podamos tener la herencia de nuestro padre, profe. ¿Cómo? No pude escuchar bien, parece que como que hay problemas de señal. No sé si soy yo. ¿Lo demás? Oye, no he escuchado ni a Laritza, ni a Yuritza. ¿Por qué es importante pasarle nuestros cromosomas, nuestra información genética a nuestros hijos? Helen, no he escuchado a Helen. Para que podamos recibir la herencia de nuestro padre, profe. Ah, muy bien. ¿Qué más? Helen, Odali. Se fueron. Voy a pasar asistencia de nuevo para decir que se fueron. Helen. ¿Se fue? No, profe, estoy aquí. Ah, ya. Helen, ¿por qué crees que es importante pasar la descendencia de padres a hijos? Bueno, eso también depende porque, como sabe, hay dizque, embarazos y que no deseados y justamente pasa la descendencia, pues. Ujú. Claro, pero veámoslo Entonces, en el mejor de los casos, pues, que sea natural, ni nada de eso. ajá, bueno, es importante que se pase esa genética para que el, el hijo se parezca al padre, a la madre y tengan cosas similares, ¿no? Y si no se Más que nada parece, es como pues, la, ¿cómo dice? y si no se parece, ¿Qué dijo, profe? y si no se Bueno, parece, entonces, pues sería tendría características de la madre o del padre. Eso dependiendo de los... pero puede ser también que se parezca a los, no sé si han visto que hay niños, de la genética, pues, ¿cuál es la más fuerte? no sé si has visto que hay niños que se parecen a, o animales o cosas que se parecen a los abuelos y no necesariamente se tienen que parecer a los progenitores primarios, o sea, papá y mamá, sino pueden ser a los abuelos. Y la importancia de esto es transmitir esas características y para mantener esa diversidad dentro de la misma especie, dentro de la población, que son organismos de la misma especie. Por ejemplo, todo el mundo quiere que se parezca al papá o se parezca a la mamá en el color de los ojos, en el color de la sangre, perdón, del cabello, en el tipo de sangre, que también hay una diferencia ahí, pues en la mezcla de dos sangres, a ver qué sale, en el color de la piel y demás. Ya aquí está, ya sabemos que tenemos
23 pares de cromosomas, aparecen 22, pero el número 23 es el par sexual. Y esta fue la estructura del ADN que fue descubierta en 1953 en su totalidad, la forma y demás por estos señores que están aquí, que es una imagen de ellos en 1953, James Watson y Francis Crick, y descubrieron que la molécula del ADN es una molécula de forma helicoidal, pues una doble cadena, y que está formada principalmente por 3 partes. La primera es un grupo fosfato, que no es más que un fósforo, un grupo fosfato que está aquí. Un azúcar, que ese es un azúcar de 5 carbonos, en el ADN tiene un azúcar de 5 carbonos. Aquí contamos las esquinas en química, sus clases de química, estoy seguro que ustedes ya han dado esto. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Un azúcar de 5 carbonos se le conoce en química como una pentosa. Y una base nitrogenada, que puede ser adenina, que pueden ser citosina, guanina y timina para el ADN. Mientras que en el ARN la única diferencia es que el azúcar no es una pentosa, sino de 4 carbonos, y que la base nitrogenada en ARN no hay timina, sino uracilo. Y esta fue la molécula que descubrió James Watson y Francis Crick, y esta combinación de ellos tres, el grupo fosfato, el azúcar y la base nitrogenada, se llama nucleótido o se denomina nucleótido. Entonces, aquí nuevamente vemos un segmento de la molécula del ADN que fue descubierta. Así es la forma, en forma de hélice. Y acá vemos cómo se unen las bases nitrogenadas que hemos mencionado. Aquí tenemos la misma cadena, nada más que ahora la pusimos en forma lineal por efectos de estética y enseñanza. Y vemos nuevamente esto que está aquí. Son los azúcares de 5 carbonos que habíamos visto en antes acá. Aquí está el azúcar de 5 carbonos, el grupo fosfato que habíamos visto aquí. Y cada uno de esos azúcares de 5 carbonos está unido a una base nitrogenada, que era esta que está aquí. Y esa base nitrogenada para el ADN pueden ser 4. Guanina, citosina, timina y adenina. ¿Qué es importante saber de esto? Es importante que ustedes conozcan que las bases nitrogenadas de esta cadena de aquí se unen con la de la cadena de acá, pero que siempre la guanina, o sea, la G, se une con la C, con citosina, y que además ellas se unen a través de 3 enlaces o 3 puentes de hidrógeno. Y esos 3 puentes de hidrógeno son los que ustedes ven aquí. 1, 2, 3. Las otras 2 bases nitrogenadas del ADN son la timina y la adenina. ¿Cuál es la diferencia? Que timina y adenina se unen solamente por 2 enlaces. Miren, a diferencia de citosina con guanina. G siempre se va a unir con C y T siempre se va a unir con A. ¿Cuál es la diferencia? Que G y C hay 3 enlaces, mientras que entre T y A hay 2 enlaces. ¿Lo vieron todo? ¿Pudieron entender eso que les expliqué? No sé si me pude explicar bien. Sí, profe. Sí, correcto, profe, yo le entendí. Bien, entonces eso es importante. Esto que está aquí, un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada, eso se le llama un nucleótido. Y un nucleótido se une con otro nucleótido. ¿Por qué 2 nucleótidos? Porque recuerden que el ADN es una doble cadena. Esta es una cadena de un lado y el otro lado, y forma esta forma así como de una cadena helicoidal. Es una doble cadena. Eso es importante que conozcan de la molécula del ADN. Vamos a ver un video corto del señor
James Watson. ¿Escuchan? Bueno, no se preocupen por el audio, nada más vean. Miren, él está explicando allí cómo ellos hicieron para descubrir eso y todo lo que se quedaron en su cabeza. So, how did you do it? Somehow you had to form link bonds. So, here's A, and here's T, and I wanted this hydrogen to point directly at this nitrogen. So I had something like this. Oh. So then I went to the pair. I wanted this nitrogen, what's this one? This, whoa, they look the same. You know, put right on top of the other. We know if you can just, even if we go up to the ceiling, we're building a tiny fraction of the molecule. 100 of million of these base pairs in one model. All fitting into this wonderful symmetry. Esa es la forma de cómo ellos diseñaron y crearon la forma de la molécula del ADN. Ven que es una forma helicoidal de una doble cadena. Eso que le está explicando allí fue lo mismo que ven esta imagen. ¿Pueden ver bien esta imagen que está aquí abajo? Donde están ellos dos. ¿No? ¿Se fueron? ¿Se fue el internet? Sí, Sí, se ve más o menos, profe. Sí, aquí se ve bien, profe. Esos eran James Watson, el señor que ahorita vieron el video, el que está aquí sentado, y Francis Crick en 1953, y ellos utilizaron este modelo que está aquí y lo hicieron como una hélice para ver cómo se acomodaban las bases nitrogenadas de la molécula del ADN. Cuando lo descubrieron, se ganaron el premio Nobel de medicina en esos momentos, y pues gracias a eso se ha podido entender las mutaciones, el albinismo, por ejemplo, el síndrome de Down, otras enfermedades más, no enfermedades, mutaciones o alteraciones de la parte genética, que generalmente cada una de ellas está asociada a mutaciones o cambios en el ADN. Nuevamente les digo, miren, aquí ven, timina, la T con A siempre y G con C, siempre, eso tienen que tenerlo claro, es fácil. Y vemos esta es una imagen que es importante, vemos el mismo ají pero de diferentes colores, y luego vamos a ir viendo por qué eso es diferente. También vemos algunas alteraciones en los genes, el albinismo, alguien antes lo mencionó. ¿Qué pasa con el albinismo cuando hay una mutación en un gen que produce la melanina, que es la que le da el color al cuerpo? Esa es una alteración, una mutación en nuestra secuencia genética en alguna parte de la cadena del ADN. También se puede modificar, porque el hombre también está modificando la parte genética y creando, por ejemplo, estos animales así como musculosos, con mucha carne, y también a las plantas las están creando o modificando para que, lo vamos a ver después en biotecnología, cómo se modifica genéticamente para que las plantas tengan mejores características de productividad y demás. Esa es biotecnología que se utiliza en la papa para evitar también enfermedades y permitir que las plantas se puedan defender mejor contra enfermedades. También se utiliza en los animales, se le ponen inyecciones para que produzcan más. Por ejemplo, ¿qué hacen con los pollos? Le inyectan hormonas, le modifican algunas cosas para que eso permita el crecimiento acelerado de esos organismos. Eso se juega con la parte genética. Se utiliza también en la genética en los estudios de investigación científica para entender, por ejemplo, si usted quiere saber si una planta está relacionada o se parece a otra planta que está en África, usted le toma ADN a ambas y hace una comparación. Lo mismo que usted haría si quiere saber en una prueba de paternidad o de fingerprinting, en el que usted quiere saber si el niño es hijo suyo o es hijo de una persona. Usted puede hacerle una prueba de paternidad, que eso no es más que tu huella dactilar, para ver si eres idéntico
o no, si te parecen en el 99.9% a tu papá, sí o no, o a tu mamá. Entonces podemos utilizar el ADN o los conocimientos de genética en la medicina, incluso en la medicina forense, para ver si encontramos un cadáver de alguien o de un animal y saber si qué tipo de animal se está tratando. En todo eso se puede utilizar la genética. En la selección, el mejoramiento genético, ya lo he dicho, lo de los pollos famosos, que nosotros mismos compramos pollo y en 3 meses lo vendemos porque le damos engorde. Eso es pura hormona que acelera la velocidad de crecimiento, modificando algunos mensajes genéticos en el cuerpo que son naturales y modificando hormonas de crecimiento y modificando glándulas o función de glándulas en nuestro cuerpo. Mejoramiento también para la base genética y pues creación de otros órganos y demás, que eso lo vamos a ir viendo en la biotecnología. ¿Alguna pregunta? No, profe. Todo clarito. Pregunta. Sí, profe, todo claro. ¿Qué es la genética? ¿Qué es la genética? Oye, todo estaba clarito. ¿Qué es la genética? A ver. Si todo está clarito, algo tiene que haber quedado. ¿Qué es la genética? Es una herencia, profe. ¿Cómo? Dijo que es una ciencia, creo que fue lo que dijo. Es el estudio de las variantes de las herencias. Ok. ¿Qué más? Profe, la genética es el área de estudio de la biología que busca comprender y explicar cómo se transmite la herencia biológica de generación en generación mediante el ADN. Muy bien. ¿Qué más? Si hay un caso en el que alguien demanda a una persona porque necesita una prueba de paternidad, ¿involucra directamente a la genética? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, ¿por qué? Sí, porque son los genes que Profe, tienen que ¿por qué? ver con los padres. ¿Por qué? Ahí donde se ven los genes de los padres, de lo que tienen, si son semejantes o no en las pruebas, que usted dijo que tiene que salir 99% de repente, si tiene gen del padre o de la madre. Ok. Pregunta ahora. Papá blanco, mamá blanca, niño moreno. ¿Hay problema o no hay problema? Mucho problema, profe. Sí, hay problema. Pero hay abuelos morenos, Eso es lo que le iba a decir, de repente puede Profe. ser que la genética se fue modificando pasando los años y como usted dijo, tatarabuelo de repente era moreno y la mamá, la tatarabuela era blanca. Profe, yo una vez vi un caso en el programa de Caso Cerrado, que el muchacho demandó a la esposa porque ellos dos eran blancos y el niño le salió bien moreno. Y resulta que, o sea, le mandaron a hacer la prueba y salió que sí era de él. Y resulta que fue por él, una tatarabuela de él, que era así bien morena. Claro, claro. ¿A qué quiero llegar con esto? Que es un tema jocoso, sí, pero que al final ese tema jocoso rescata algo importante. Hay que conocer bien el historial genético de toda su familia para entonces estar seguro de una decisión, porque hay mucha variabilidad genética y a veces los genes se expresan de una forma extraña, pero se expresan. Por ejemplo, yo tengo un primo que él tiene los ojos celestes y nunca se entendía por qué, pero luego se entendió que un tatarabuelo
tenía los ojos así. O sea, después de, básicamente, estamos hablando que para que tú llegues a un tataranieto tienen que haber pasado cuando mínimo 150 años. Cuando mínimo. 150 años después apareció y se expresó ese gen, que probablemente era un gen recesivo, sí. ¿Qué quiere decir un gen recesivo? Que la probabilidad era la mínima de que eso ocurriera, pero se da. Es lo mismo que ocurre con las enfermedades como los síndromes, como las mutaciones como síndrome de Down, que las probabilidades son muy bajas, pero aparecen, como Klinefelter, que ustedes luego vamos a ver, como hermafroditismo, como albinismo, que es muy baja, pero se da. Entonces, hay muchos casos de demandas. Claro que hay casos también que sí, ¿no? Que sí es cierto, pero hay muchos casos en el que las personas se molestan y al final salen perdiendo porque en verdad no, si era su hijo en el caso de las pruebas de paternidad. Profe, ¿Sí? algunas enfermedades también tienen que ver con la genética. Claro. La diabetes. La diabetes generalmente es adquirida, pero hay algunas personas que sí son más vulnerables a la diabetes pues porque genéticamente ya están marcados, pero generalmente está relacionado con adquirido, el consumo de azúcar, exceso desde la juventud y demás. Pero también ya hay se ha comprobado que a veces incluso está relacionado con algunas alteraciones que se heredan genéticamente y entonces eres como más vulnerable. Eres más vulnerable, incluso genéticamente, incluso las personas que son hipertensas, a pesar de que la sal y de que las comidas, pero también genéticamente a veces vienes marcado con que tu sistema de tu tejido sanguíneo, arterias y demás, ya está como vulnerable. Y vulnerable significa que cualquier cambio brusco caes en eso. Mientras que si no eres vulnerable, significa que tiene que llegar como a mucho límite para que entres a ser. Por eso es que la hipertensión y la diabetes son de las enfermedades más comunes que hay entre el ser humano. Profe, ¿y el cáncer? El cáncer es una cosa que es al azar. Generalmente es al azar. Todos nosotros tenemos oncogenes. En nuestra molécula del ADN tenemos genes que no es más que varios nucleótidos que se unen y tenemos oncogenes que están allí y que la única diferencia es que no están activos, pero que por algo, que por productos químicos, que por el sol, que por los alimentos, que por exposición a radiación ultravioleta o radiación dañina, se nos activan esos genes y se comienzan a producir esas células, esos oncogenes, y comienzan a producir mensajes que producen células sin función y sin sentido. Bien, entonces me pareció muy buena el feedback o la retroalimentación que tuvimos al final, porque de eso se trata la clase, de que ustedes se lleven una idea de lo que hemos visto hoy. Hay asignaciones, las formativas son las que no van a ser evaluadas, que ustedes van a hacer para aprender más. Dibújense una estructura ahí del ADN y del ARN y eso pues. Va a haber un artículo en la plataforma también que se llama la lectura del artículo de técnicas moleculares que se pueden utilizar para identificación. Va a estar en la plataforma o ya está esa lectura. También hay unas actividades sumativas que esas sí son para nota. Lo que van a hacer es investigar los estudios realizados en el proyecto del genoma humano, que es lo que se hizo. Ahí dice grupal, pero si usted lo quiere así individual también puede. Investigar y realizar un cuadro comparativo entre la molécula del ADN y el ARN, a ver cuál es la diferencia entre ambas y explique los procesos de transcripción y traducción que son, para adelantarles, son los procesos por los cuales el ADN pasa de ADN a ARN y luego se producen cada una de las proteínas que forman nuestro cuerpo. Todo nuestro cuerpo está formado por proteínas. Así que para la siguiente clase vamos a hablar de biotecnología, así que léanse ahí en la parte del módulo lo que habla de biotecnología para ir como adelantando.